Vamos a ver qué dice aquí Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 13. Posiblemente ya lo saben, este versículo es famoso. Estos ministerios son 5 y los teólogos le llaman el ministerio quíntuple, porque hay 5 ministerios. Aunque la mayoría de los teólogos están de acuerdo que los últimos 2 realmente son 1. Entonces son 4. Pero le llaman el ministerio quíntuple. Dice así la palabra de Dios. Hablando de Dios o de Cristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, cuando Cristo se fue al cielo, cuando ascendió a la gloria, no abandonó a sus seguidores, a los discípulos, a la iglesia, les dio dones. Y de esos dones son personas. Esas personas son las que vimos aquí. Son personas que Él puso para empoderar y movilizar y equipar a la iglesia. ¿Son cuáles? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. Vamos a poner este pasaje en el contexto del libro. El libro de Efesios lo podemos dividir en 2 mitades. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo habla de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros, los cristianos, en Cristo Jesús? Y habla mucho de temas como la unidad, como redención y como la adopción. Habla de la adopción porque está escribiendo a gentiles que han sido adoptados a la familia de Dios. Y en aquel tiempo había problemas entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Los cristianos judíos no querían aceptar a los cristianos gentiles. Pensaban que eran menores que ellos. Y dice Pablo, no es así. Fueron adoptados los gentiles. Nosotros somos gentiles. Fuimos adoptados a la familia de Dios. Y dice Pablo, ahora hay una nueva humanidad en Cristo Jesús, la familia de Dios, que es gentiles y judíos, todos los que creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. Formamos una nueva familia. Algo que mucha gente no entiende, porque he escuchado por ahí que la gente dice, pues todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? La Biblia dice que todos somos la creación de Dios y que Dios ama a todo el mundo. Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios a los cristianos. ¿Así dice? No, ¿verdad? Están despiertos, qué bueno. Amó al mundo, no solamente a los cristianos. O sea, no me ama más a mí ni a ustedes, si son hijos de Dios, que a los demás del pueblo. Ama a todos. Dice que envió su Hijo a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Tanto amó Dios al mundo. Pero sí hay una diferencia. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no son antes. Pero cuando creen en Cristo, son adoptados. Y de eso habla Pablo en Efesios. Somos adoptados a una nueva familia, que es la familia de Dios. Quien Cristo es la cabeza de esa familia. Entonces, los primeros 3 capítulos hablan de nuestra identidad como cristianos en Cristo Jesús. En los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, empieza en el versículo 1 del capítulo 4 diciendo, por lo tanto,
No lo dice en el español, lo dice en el griego, dice entonces, o por lo tanto, el hecho de que nuestra identidad se encuentra en Cristo, entonces, basado en esa enseñanza, ¿cómo debemos de vivir? Habla de eso, cómo debemos vivir a la luz de nuestra identidad como la familia de Dios. Y nos exhorta en esos 3 capítulos, nos exhorta a vivir de una manera digna de nuestro llamamiento como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido un niño que se comporta mal en algún momento, en la escuela o con unos vecinos? Y cuánta pena nos da cuando tenemos que ir y pedir disculpas porque nuestro hijo hizo algo mal, ¿verdad? Lo mismo con la familia de Dios. Le da pena al Señor cuando nos comportamos mal, cuando no hay unidad entre nosotros, su familia, la familia de Cristo. Y entonces esos últimos 3 capítulos hablan de la unidad, de la pureza, del amor y la fortaleza espiritual del cristiano. Se enfoca en eso. Pero el corazón de esos 3 capítulos es la unidad del cuerpo de Cristo. Y el plan de Dios es unir a todos los humanos que aceptan a Cristo, todos los cristianos, unir a todos en Cristo Jesús, en un solo cuerpo. Por eso, antes del pasaje que estamos viendo hoy, dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad. Fuimos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, ¿por qué somos uno? ¿Por qué tenemos unidad? Porque somos un cuerpo, un espíritu. Tenemos una misma esperanza. Todos nosotros tenemos la misma esperanza en Cristo Jesús. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Por eso debemos de buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que si hay desacuerdos, si hay pleitos, tenemos que resolverlos, porque le trae pena a nuestro Señor cuando en el cuerpo de Cristo hay problemas entre los hermanos. Tenemos que resolverlos. Ese es el propósito de Dios, que seamos unidos en Cristo. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, y la verdad es que solamente le vamos a dar un vistazo en Efesios 4:11, explica cómo Dios hace posible esta unidad en la iglesia. Con los 5 ministerios es la forma en la cual Dios hace posible la unidad en la iglesia. Ahora, cuando leímos ese pasaje, ¿se acuerdan cuál era el propósito de los 5 ministerios? ¿Alguien se dio cuenta por qué Dios dio estos 5 ministerios a la iglesia? O dones, vamos a decir. ¿Qué piensan? Ahí está el versículo. Efesios 4, 11 y 12. ¿Por qué dio Dios estas 5 personas a la iglesia? Para que ellos hagan toda la obra y todo el trabajo, ¿verdad? No, qué bueno, si están leyendo. ¿Por qué dio a esas 5 personas a la iglesia? Para edificar, la hermana le dijo, edificar a la iglesia a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es equipar y capacitar a la iglesia para que la iglesia haga la obra. Pero muchas veces creemos, no, que el pastor lo haga, es el pastor, ¿verdad? Tenemos esa mentalidad. Y hay iglesias que dicen, no, pues pagamos al pastor para que haga la obra. Pero la obra es la responsabilidad de la iglesia, del cuerpo. El propósito
de esos 5 ministerios es entrenar, equipar a la iglesia para que la iglesia, ustedes, hagan la obra. Ese es el propósito de cada uno de esos dones. Ahora, el trabajo de los líderes no es hacer todo el ministerio. Y esto desafía la idea que muchas veces tenemos que el ministerio solamente es para los ministros ordenados, los pastores, los misioneros. No es así. Su ministerio es equiparles a ustedes, la iglesia. Y quiero hacer una nota aclaratoria aquí, porque hay diferentes dones. Aquí en Efesios 4 estamos hablando de los dones de liderazgo. Son 5. Pero hay otros dones en la Biblia. En Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Toda la iglesia, cada uno de ustedes tiene un don espiritual. Y el llamado de Dios es que los líderes equipan a la iglesia a usar sus dones espirituales para el bien de la iglesia, para crecer en unidad, para crecer en conocimiento de la palabra de Dios, para que la iglesia sea un cuerpo santo, ¿verdad? Ese es el propósito del liderazgo. No hay conflicto, no están en competencia. Los dones de liderazgo existen para servir y equipar a la iglesia para que usen los dones de Dios para el servicio de la iglesia. Ese crea una iglesia unida y sana que está creciendo ambos espiritualmente como en números. Porque ¿quién no quiere ir a un lugar así? Todos van a querer pertenecerse a un lugar donde hay paz y gozo y donde está la presencia del Señor. Amén. Amén. Muy bien. No vamos a leer esos pasajes, pero los pueden apuntar si quieren leer acerca de los dones espirituales. Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Y los dones espirituales no son para uno, son para la iglesia, para el servicio de la iglesia. Muchos piensan, pues el don es mío. No, me fue dado para servir a la iglesia. También hay gente que piensa, pues mi don no es tan importante. Yo no soy muy importante, no tengo mucha habilidad. Y otros que dicen, pues mi don es muy bueno. Yo sí soy alguien importante en la iglesia. Y Pablo dice que no debe de ser así. Dice que el más pequeño es lo más importante en la iglesia. Y la mano no puede decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. O sea, una parte no puede decir, porque no soy mano, no tengo valor. ¿Verdad? Hay personas que piensan así, que piensan, porque no sé predicar, pues no sirvo en la iglesia. Tal vez no es el don que Dios te ha dado, pero te ha dado un don, ¿verdad? Hay personas que suben a cantar y luego te das cuenta que no es su don, ¿verdad? Hacen ruido en vez de cantar, pero tienen un don. Dios les ha llamado a servir a la iglesia. El chiste es encontrar su don, buscar, pedirle a Dios que te muestre cuál es tu don. A veces porque sentimos algo en nosotros y queremos hacerlo, queremos servir a la iglesia de tal forma. Eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Si no saben, pues empiecen a servir y van a descubrir dónde les gusta servir, dónde son buenos. Los mismos líderes de la iglesia o los hermanos van a decir, hermano, tú eres muy bueno para esto. Échale ganas. ¿Cómo podemos ayudar? Pregúntale a tus papás, a tus amigos, al pastor, ¿cuáles son mis dones? Quizás no saben. Entonces pregúntale a Dios, ¿verdad? Y juntos pueden ir descubriendo los dones y usándolos para el bien de la iglesia. El mano no puede decir, porque no soy boca, no soy importante. Y la boca no puede decir, porque soy boca, soy mejor que la mano. Si yo quiero comer algo, tienen que trabajar juntos. Mi boca no puede agarrar la comida y mi mano no la puede comer. Entonces la mano tiene que agarrar y llevárselo a la boca. El cuerpo tiene que trabajar juntos, todas las partes,
son necesarias e importantes. Pero el enfoque aquí no es tanto en los dones espirituales. Solamente quería hacer una distinción entre los dones de liderazgo y los dones de servicio. Los líderes también tienen dones de servicio, sirven a la iglesia, participan en la iglesia. Y los dones de liderazgo existen para equipar a la iglesia y los dones de servicio son para servir los unos a los otros y no están en competencia. Me gusta la ilustración de un equipo de fútbol. Y esos jugadores salen y si no hayan sido entrenados, no van a jugar bien. No sabrán a quién le toca jugar dónde, no sabrán cómo maniobrar el balón, no sabrán cómo trabajar como equipo para meter un gol y para defenderse, ¿verdad? Necesitan entrenadores. Los entrenadores muchas veces son personas que tienen experiencia. Antes fueron futbolistas, ahora son entrenadores. Pero cuando llega el momento del equipo, el entrenador no mete goles. El entrenador no está jugando, está viendo. Y cuando hay un descanso, dice, mira, vénganse todos, están jugando muy bien, pero mira, vamos a cambiarle así, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, su responsabilidad es ayudar el equipo a jugar mejor. Ese es el propósito del liderazgo en la iglesia. Equiparles a ustedes para que hagan el juego, ¿verdad? Para que participen, para que jueguen juntos en la obra. Bueno, vamos a pensar un poco acerca de cada uno de estos dones. Y como dije, va a ser un vistazo, podríamos profundizarnos mucho más, pero lo vamos a ver rápidamente, empezando con el apóstol, los apóstoles. Y este es el que tal vez más nos confunde de todos los dones que Dios ha dado a la iglesia. Los teólogos están divididos en cuanto a esto. Algunos dicen que los apóstoles ya no existen. Yo me crié en un movimiento que así creía. Me iba a un seminario bíblico donde nos enseñaban así. Los apóstoles ya no existen. Pero aquí está, ¿verdad? Está en la palabra de Dios. Hay otros teólogos que dicen, no, sí existen, pero los apóstoles de hoy en día son diferentes que los apóstoles del primer siglo. Y esa es la postura que yo creo que es bíblico. Y vamos a ver por qué creo así. Los primeros apóstoles tenían una autoridad doctrinal. Ellos anduvieron con Cristo, escucharon sus enseñanzas. Y después de que el Señor se fue con el Padre, ascendió al cielo, los 12 discípulos anduvieron enseñando a las iglesias, pero no había un Nuevo Testamento. Solamente tenían las enseñanzas de los apóstoles, nada más. Entonces los maestros que venían después agarraban las doctrinas de los apóstoles y las volvían a enseñar y buscaban en el Antiguo Testamento para ver qué decía el Antiguo Testamento de lo que andaban enseñando los apóstoles. Y Dios afirmaba el ministerio de los apóstoles haciendo muchos milagros a través de ellos, porque ellos eran los 12 que Dios escogió para un ministerio especial. Tenían autoridad doctrinal. Lo que ellos enseñaban era como palabra de Dios. La palabra apóstol sencillamente significa enviado. Eso es lo que significa, un enviado o un misionero, podemos decirlo de esta forma. Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, así yo también les envío a ustedes. Fueron enviados por Cristo, son apóstoles, enviados. Y tenían en aquel tiempo hasta un barco que se llamaba el barco apostólico. Andaba en el mar Mediterráneo y no era un barco para los apóstoles, donde ellos como el avión del presidente. No era así. Solamente era un barco donde una persona podía enviar una carta.
Entonces, si yo vivía en Éfeso y quería mandar una carta a Roma, bajaba yo al puerto y mandaba mi carta en el barco apostólico. Y era enviado, ya lo envié. Entonces era una palabra sencilla que significa enviado, bueno, en este caso, enviado por Dios, enviados. Y hay una diferencia entre los apóstoles de hoy y los primeros apóstoles. Los primeros apóstoles decimos que eran apóstoles con una A mayúscula, ¿verdad? Apóstol, grande. Y vamos a ver unas características que ellos tenían. Primero, eran testigos oculares de Cristo. Lo vieron en persona y escucharon sus enseñanzas. Fueron comisionados personalmente por Cristo Jesús. Hoy en día ya no hay personas a quienes Cristo aparece a la iglesia y dice, envíame tal persona, o este es mi apóstol. Comisionados personalmente por Cristo Jesús. Y establecieron el fundamento doctrinal de la iglesia. Sus enseñanzas siguen, pero para nosotros están en el Nuevo Testamento. Ya no necesitamos apóstoles que ponen nueva doctrina. Está escrita. Los primeros discípulos, apóstoles, así hicieron. Lo que ellos anduvieron enseñando era nuevo para las iglesias o para los judíos. Entonces anduvieron enseñando y otras personas enseñaban lo que los apóstoles enseñaban. Y después fue escrito y ahora lo tenemos nosotros en la forma del Nuevo Testamento. Están preservadas para nosotros. Y el otro tipo de enviado es apóstol con una A minúscula. Estos apóstoles siguen hoy en día. Y sencillamente es un enviado, un misionero. Podemos decir que tal vez es un plantador de iglesias. Alguien que Dios usa para empezar nuevas obras en diferentes lugares. Pero estos apóstoles no tienen la autoridad de los primeros 12. Solamente son personas que Dios usa para empezar nuevas misiones, nuevas iglesias, y los envía como misioneros. Quiero ver unos versículos que hablan acerca de esto. Primero, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20, habla de que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Pusieron el fundamento, la doctrina que hoy en día nosotros seguimos. Efesios 2:20 dice que edificados, la iglesia, nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo de Cristo, Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles pusieron el fundamento o el cimiento sobre la cual la iglesia fue edificada. Y Cristo es, dice aquí, la piedra del ángulo, lo más importante de todo. Otro versículo, Efesios 3:5. Estamos en el mismo libro de Efesios donde habla de los ministerios, del cual uno es el apóstol. Dice en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Habla de esos primeros que tenían una revelación especial de Dios, de las doctrinas básicas de la iglesia. Pero hoy en día, como dijimos, ya no existen y de esa clase de apóstol. Y vamos a ver 3 versículos que nos ayudan a entender esto. Hechos 1 y capítulo 21. Hechos 1:21. Cuando Judas se ahorcó, ya quedaban nada más 11 discípulos. Y los apóstoles pensaban, pues tenemos que reemplazarlo con otro discípulo. Y aquí dice cuáles son los requisitos para escoger a un nuevo discípulo. Dice así,
Es necesario, pues, a ver si ustedes pueden notar cuáles eran los requisitos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuáles eran los requisitos para nombrar un nuevo apóstol, según este pasaje? ¿Qué piensan? Haberlo visto al Cristo resucitado, ¿verdad? Y dice el hermano, ok, anduvo con Cristo durante todo su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta que fuera tomado al cielo, ¿verdad? Y arriba dice que tenía que ser un hombre también. Esos eran los requisitos que ellos escogieron para poner un apóstol. Pensaban que estas eran las cosas más importantes. Hoy en día ya no hay personas así, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vimos al Cristo resucitado? No, ¿verdad? Los apóstoles tenían que conocer a Cristo y sus enseñanzas y haberlo resucitado. Hay una excepción que vamos a ver en un momento, porque no anduvo con Cristo en la tierra. Pero los apóstoles se equivocaron, escogieron uno que ellos pensaban, pero desde ese momento en adelante ya no escuchamos nada de él en el Nuevo Testamento. No aparece en ningún otro lugar, pero aparece otro apóstol. ¿Alguien sabe quién será? Pablo, el apóstol Pablo, era el apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Ustedes y yo somos gentiles. Pablo es nuestro apóstol, vamos a decir así, ¿ok? Muy bien, vamos a ver el llamado del apóstol Pablo. Bueno, no es su llamado, pero habla de su llamado. En 1 de Corintios 15, 8 y 9. 1 de Corintios 15, 8 y 9. Y con esto vamos a terminar la parte del apostolado, porque podríamos profundizarnos mucho más, pero creo que queda claro. ¿Ya lo tienen? 1 de Corintios 15, 8 y 9. Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es el apóstol Pablo. Dice que Jesús se le apareció y hubo testigos, ¿verdad? Cualquier persona podría decir, pues Cristo me apareció y me dijo que soy apóstol. Hubo testigos de que Cristo le apareció, que Dios quedó ciego y mandó Dios a un profeta para sanarlo. Y al profeta le dijo, lo he escogido como un apóstol, ¿verdad? Como mi siervo, y tendrá que sufrir mucho. Pero aquí dice algo interesante. Empieza diciendo, y al, ¿qué? Y al último de todos. ¿Qué significa último? El último. ¿Hay más? Ya no hay más. Pablo dice, yo soy el último de todos. Ya no hay apóstoles como los primeros 12. Hoy en día sigue existiendo el ministerio del apostolado, que es un misionero, un enviado por Dios o por la iglesia. Dios a través de la iglesia manda misioneros. Muy bien, vamos a terminar ese punto. Seguimos con el profeta. Profetas, y para mí también fue un poco difícil cuando yo era joven, porque yo me crié en un ambiente donde casi no creían en los profetas. Y yo por naturaleza soy un poco escéptico, ¿verdad? Y he escuchado tantas profecías raras en mi vida. Muchas veces porque cuando gente llega y dice, tengo una profecía, creemos, es de Dios, tengo que aceptar. No es así. Dice en el Nuevo Testamento que todos tenemos el Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para hacer ciertas cosas. Sansón, por ejemplo, se hizo muy fuerte cuando el Espíritu Santo obraba en él. Y otros profetizaban. Y en el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía algo, hablaba la palabra revelada de Dios y nadie podía cuestionarlo. Bueno, podían cuestionarlo porque si no se cumplía, ¿qué tenían que hacer? Matarlo, porque estaba hablando como si fuera Dios y no lo era, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento no es así, ya no debemos de matar a los profetas falsos, digamos. Vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento. El versículo que me tropezó se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:20. Como les dije, me crié en un ambiente donde decían, pues la profecía ya no existe. Y me fui a una escuela bíblica que me enseñaba lo mismo. Y un día leyendo la Biblia, encontré este versículo. No menospreciéis las profecías. Y ahora, ¿qué hago? ¿No que no existen las profecías? Así pensé yo. Y la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Sigue diciendo, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué tenemos que hacer? Según este versículo, no menospreciar la profecía. Pero cuando hay una profecía, ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si somos cristianos, tenemos el mismo espíritu. Y Dios no lo puede confirmar. También tenemos su palabra. Y podemos ir a la palabra y decir, ¿qué dice Dios en su palabra? Porque si el profeta dice algo que no es bíblico, no es de Dios. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿y qué? Absteneos de toda especie de mal. Esto es importante, hermanos, porque hay tantas personas que andan diciendo que son profetas, profetizando, diciendo tantas cosas, y la gente piensa que tiene que creerlo porque lo dice un profeta. No, examinarlo. Pídale al Espíritu Santo que te muestre la verdad, si es de Él o si no es de Él. Checa con la palabra de Dios. Y si no es, absteneos de toda especie de mal. Y si es de Dios, retened lo bueno. Es lo que dice. Mira, unos pasajes en Hechos, bueno, sí lo podemos ver rápido. Hechos 17:11 dice que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses, porque cuando el apóstol Pablo, y era apóstol, cuando él enseñaba, ellos todos los días regresaban a sus casas y escudriñaban las escrituras para ver si lo que enseñaba era cierto o no. Y él era un apóstol. Tenemos la misma responsabilidad, hermanos. Eran nobles porque no solamente aceptaban, checaban con la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo mismo. Y en Apocalipsis 2:20 dice Jesús a las iglesias, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No lo son. El hecho de que alguien anda diciendo que es apóstol o que es profeta no significa que es, hermanos. Hay que checar con la palabra de Dios. Y ya vimos que los apóstoles de la antigüedad, los 12, ya no existen. El último fue el apóstol Pablo, él mismo lo dijo, el último de todos. Otro versículo se encuentra en 1 Corintios 14:29. 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3, y los demás ¿qué? Juzguen. Eso es, cuestionen, checan, a ver si lo que dice el profeta es cierto o si no es cierto. Tenemos que juzgar. Y otro versículo interesante en 1 de Juan 4:1. En 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que
probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos que falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, el mundo, desde el tiempo de Pablo hasta hoy en día, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas. Probadlos, júzgalos, chécales, pruébales. No acepten porque dicen que son apóstoles o porque son profetas. Ustedes, si son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les puede confirmar en su espíritu si lo que dice el profeta es cierto o no es cierto. Y también checan con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Gracias a Dios existe este versículo. Porque si no existiera, tal vez no sabríamos por qué hay profetas y cuál es la meta y por qué Dios dio profetas a la iglesia. Pero hay un versículo donde el apóstol Pablo nos dice cuál es su propósito. Se encuentra en 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificar, exhortar, consolar. Pablo dice, para eso es la profecía, para edificar, exhortar y consolar. Quiero verlo en otra traducción, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Ese es el ministerio del profeta. Una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento es donde se encuentran en la historia. Los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro y hablaban de un Mesías que iba a venir algún día, ¿verdad? Hablaba al pueblo de Dios que vendría un Mesías que salvará al pueblo. Pero después de Cristo, los profetas miran hacia atrás y dicen, Cristo ya vino, ya nació, ya vivió, ya murió y resucitó. El Mesías ya vino y habla al pueblo para animarles, para edificarles, para exhortarles acerca de Cristo Jesús. Y también hablan de la segunda venida de Cristo Jesús, que va a regresar Cristo en el futuro. Que puede ser cualquier día, ¿verdad? No sabemos, las cosas están cambiando en el mundo. Podría ser en cualquier momento. Bueno, vamos a ver rápidamente y con esto terminamos. Tendré que brincar algunas cosas, pero vamos a ver evangelistas. Los evangelistas. Cuando yo pensé en evangelistas, yo pensé, pero ¿qué tienen que ver los evangelistas con liderazgo en la iglesia? Porque su ministerio es afuera de la iglesia, ¿verdad? Lo que ellos hacen es evangelizar. ¿Por qué dice Pablo que Dios dio evangelistas para equipar a la iglesia? Pues yo creo que es porque la iglesia debe de estar haciendo la obra. Entonces el evangelista sí está trabajando afuera de la iglesia, pero también equipa a la iglesia para que evangelicen. Recuerden que es el propósito de los 5 ministerios, edificar y equipar a la iglesia. Entonces los que tienen el don de liderazgo del evangelista enseñan y mentorean y ayudan y van con los hermanos y dicen, mira, ven conmigo, te voy a mostrar cómo evangelizar. Porque aunque todos no tenemos el don de evangelismo, todos tenemos la responsabilidad de evangelizar. No es solamente los que tienen el don, todos tenemos que hacer. Entonces el evangelista equipa a la iglesia, a todos nosotros, para que salgamos a evangelizar. Nos muestra cómo compartir las buenas nuevas a otras personas. Ese es el evangelista. Creo que no hay que decir mucho más ahí. Estoy ya avanzando rápidamente para terminar. Pero solo aparece un evangelista en el Nuevo Testamento. Posiblemente había otros, pero solo hay uno nombrado. ¿Alguien sabe quién fue? Felipe. Muy bien, fue Felipe.
el evangelista, que era uno de los 7 diáconos que escogieron. Entonces tenía varios ministerios en la iglesia. Vamos a pensar ahora de los pastores y maestros. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Pastores y maestros. ¿Por qué los digo juntos? Porque la mayoría de los teólogos están de acuerdo que los pastores y maestros es una oficina, no son dos. Hay personas que son maestros y no son pastores, pero todo pastor tiene que ser maestro, porque enseña la palabra de Dios. Y en la orden que aquí dice los ministerios, hay un artículo que viene antes de cada uno. En el griego deberían todos de llevar un artículo si fueran 5 diferentes, pero solo hay 4 artículos. Dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el inglés y en el español así es, así lo hacemos cuando escribimos una lista, pero debería de llevarlo en el griego si fueran 2 ministerios separados. Y hay otros versículos que hablan de esto. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:2, hablando de los ancianos, hay 3 palabras que usan para pastores: anciano, obispo y presbítero, ¿verdad? Presbítero. Y esas 3 palabras las va intercambiando. A veces habla de anciano, a veces habla de obispo, pero es pastor o anciano en la iglesia. Y la idea es que debe de haber una pluralidad de líderes en la iglesia, no es solo uno. Tal vez hay 1 o 2 que son los principales, que están dirigiendo la iglesia, pero debe de haber un grupo de líderes espirituales en la iglesia. Todos debemos de estar creciendo en la fe hasta llegar a ese nivel. Es el propósito. El apóstol Pablo habla de eso, dice, tengo que volver a darles leche cuando deben de estar comiendo carne espiritual, ¿verdad? Pero aquí dice en 1 de Timoteo 3, el anciano o obispo debe ser apto para enseñar. O sea, no solamente pastorea, enseña, es pastor y maestro. Y en Tito 1:9 dice que es un retenedor de la palabra, fiel para que también pueda exhortar con sana enseñanza. El pastor tiene que enseñar. No solamente cuida al rebaño, enseña y equipa al rebaño. Entonces, los pastores cuidan al rebaño y protegen de la falsa enseñanza. Los maestros, porque sí hay algunos que son maestros y no son pastores. Todo pastor debe de ser maestro, pero no todo maestro es pastor. Los maestros instruyen en la palabra y ayudan a la iglesia a madurar espiritualmente. Esos son los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, mis hermanos. Los líderes que Dios ha puesto. En otra visita, me gustaría profundizarme un poco más en el ministerio del pastor. Porque hay mucha, tal vez, confusión acerca de cuál es la responsabilidad del pastor, ya vimos un poco, y cuál es la responsabilidad de la congregación hacia el pastor, porque los dos tienen una responsabilidad, tanto los líderes, los pastores, como la congregación tienen una responsabilidad el uno al otro. Entonces, en la próxima visita, hermanos, vamos a hablar un poco acerca del pastorado, cuál es su ministerio del pastor y cuál es la responsabilidad del rebaño. Pero vamos a terminar con estas 3 preguntas. ¿Dónde están? ¿Estoy usando mis dones espirituales que Dios me ha dado? Puedes pensar eso. ¿Estás usando el don que Dios te ha dado? ¿Sabes cuál es tu don? Tal vez tienes más que uno. Puede ser que tienes 2 o 3. Felipe era un obispo y también era un evangelista, ¿verdad? Pero nadie tiene todos los dones. No es el diseño de Dios. Entonces sería una iglesia, una persona sola si tuviera todos los dones, porque todo podría ser Él. Necesitamos el cuerpo.
pero todos tienen que participar. Conté una ilustración una vez de mi papá que una noche se levantó y pateó a un mueble con su dedo pequeño de su pie. Y le dolió mucho, pero en la mañana se levantó y le dolía aún más y empezó a caminar así porque le dolía. 2 días después ya le dolía la rodilla. 2 días después le dolía la cadera y la espalda porque estaba caminando mal. No era porque el dolor estaba traspasando, sino que todo el cuerpo tenía que ajustarse porque no estaba caminando bien. Y tuvo que ir al quiropráctico, se llama, ¿verdad? Para que le ayudara con eso. Pasa lo mismo en la iglesia. El dedo pequeño del pie nos parece, pues no es muy importante. Pero cuando está mal, afecta todo el cuerpo. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Si ustedes están aquí y no saben cuál es su don, y no están participando en la iglesia usando su don, la iglesia termina caminando mal. Tiene que ajustarse. Es como un equipo de fútbol. Si no hay un portero, ¿quién tienen que hacer los demás? Ya tienen que hacer su trabajo y también el trabajo del portero, ¿verdad? Entonces en la iglesia, si todos no jalamos, si todos no hacemos el ministerio que Dios nos ha dado, los demás tienen que hacerlo. Y la iglesia empieza a caminar mal porque no están todos haciendo lo que deben de estar haciendo. Entonces la pregunta que tengo es si estamos usando los dones que Dios nos ha dado. Si no sabes cuál es tu don, pregúntale a Dios. Pregúntale al pastor si él puede ayudarte a descubrir cuál es. Hay hasta encuestas que uno puede tomar que nos ayuda a ir identificando nuestros dones espirituales. Segundo, ¿estoy ayudando a edificar el cuerpo de Cristo? ¿O estoy dejando que otros carguen el peso? Yo solamente voy. Me gustan las alabanzas y las predicaciones, pero no participo mucho. El llamado es para todos, hermanos. Vimos el versículo que dice que la iglesia hace la obra, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Muchas veces queremos que los líderes lo hagan, nosotros solamente vamos a asistir. Y eso no es correcto. Todos debemos estar haciendo la obra. Y al final, esto para líderes en la iglesia. ¿Estoy equipando a otros a servir en la iglesia, a hacer el ministerio? ¿O estoy tratando de hacerlo todo yo? Puede ser porque la iglesia no participa, entonces termino yo haciendo todo. Pero la idea es, no debe de ser así. El pastor no debe de llevar todo en sus hombros. El evangelista no debe de llevar todo en sus hombros. El apóstol tampoco, el maestro. Todos deben de estar trabajando juntos para equipar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra. Este es el desafío que tengo. Levantémonos al llamado, sirvamos con diligencia y crezcamos juntos hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos.